Buenas tardes. Infórmese por secretaría si las partes han sido legalmente notificadas y si se encuentran presentes en sala. Informa a su autoridad, señor juez, que las partes para el juicio oral por el delito de feminicidio han sido legalmente notificadas y se encuentran en sala. El representante del Ministerio Público, la doctora Lisset Estrada Sanga, está presente, así como el abogado de la parte civil, la doctora Eli Jazmín Arteaga, la víctima indirecta, señora Marcela Mendoza Paz, y el abogado de la defensa, doctora Ariana Pareja Cuellar, junto con el imputado Roberto Parada Juchani. Por secretaría se hace la acusación formal. El imputado Roberto Parada Juchani, de 20 años de edad, es acusado formalmente de feminicidio en contra de Paola Vargas Mendoza, de 19 años, conforme a los hechos ocurridos la madrugada del día 6 de febrero de 2025, aproximadamente a la 1:30 a.m., en la ciudad de Santa Cruz. La víctima, Paola Vargas Mendoza, retornaba a su domicilio en taxi después de haber asistido a un festejo de cumpleaños con amigos en un boliche. El imputado Roberto Parada Juchani, quien era su expareja, la estuvo siguiendo cuando la víctima bajó del taxi. El imputado esperó a que el vehículo se fuera, la jaló antes de que pudiera ingresar a su casa y le recriminó por haber salido a bolichar. En medio de la discusión, el imputado sacó con un cuchillo de su bolsillo y procedió a apuñalar a Paola en el abdomen, proponiéndole 8 puñaladas. Posteriormente se dio a la fuga, dejando a la víctima tirada y herida. Los gritos de la víctima alertaron a su madre, Marcela Mendoza Paz, quien salió en su auxilio y llamó a una ambulancia. Lamentablemente, Paola Vargas Mendoza falleció por las múltiples heridas recibidas antes de poder llegar a la clínica. La madre, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la calle, identificó claramente a Roberto Parada Juchani como el autor del ataque, procediendo a formalizar la denuncia. El imputado se dio a la fuga, pero fue aprehendido el 9 de febrero de 2025 en la frontera con Argentina y puesto a disposición de la justicia. Se le atribuye propisionalmente el delito de feminicidio, tipificado en el artículo 252 bis del Código Penal, inciso 4, 5 y 6. El investigador asignado al caso, sargento Juan Mamani Blanco, hace el acto de reconocimiento del delito de feminicidio tipificado en el artículo 252 bis del Código Penal. La denuncia fue presentada por la señora Marcela Paz, madre de la víctima, quien se apersonó a dependencias policiales para relatar los hechos y exigir justicia. La acusación fue formalizada por la doctora Lisset Estrada Sanga, fiscal de materia asignada al caso. El 7 de febrero de 2025 se presentó certificado a los antecedentes policiales del acusado. Informe realizado por el sargento de investigación, el sargento Juan Mamani Blanco, quien elaboró el informe técnico de la investigación especial que apoyó a la colección de elementos probatorios y en el análisis del lugar del hecho, aportando con datos relevantes al esclarecimiento del caso. Como pruebas periciales se encuentran con el acta de autopsia de fecha 6 de febrero del 2025, informe de médico forense, y en cuanto a la prueba instrumental tenemos el arma cortante punzante. Eso es todo, señor juez. Leo las palabras del Ministerio Público para que fundamente su acusación. Gracias, su señoría. Hago uso de la palabra. Me ratifico en la acusación formal contra el imputado aquí presente, el señor Roberto Parada Juchani. Resulta que en fecha 6 de febrero, el oficial de investigación, sargento Juan Mamani Blanco, dependiente de la FELCB, recibió y formalizó la denuncia contra el mencionado imputado por el presunto delito de feminicidio, siendo víctima la señora Paola Vargas Mendoza, de 19 años de edad. Manifiesta que la denuncia
la víctima se encontraba saliendo de un boliche en la ciudad de Santa Cruz, cuando tomó un taxi para retornar a su domicilio. Sin embargo, sin percatarse, fue seguida por su expareja, el imputado, quien la interceptó en la vía pública. Luego de que el taxi se retirara, el imputado abordó a la víctima, la jaló y le reclamó por salir a bolichear, iniciándose una discusión entre ambos. En un acto de violencia extrema, el imputado sacó un cuchillo que tenía en el bolsillo y procedió a clavarle varias puñaladas en el abdomen. La víctima gritó, pero nadie acudió a socorrerla inmediatamente. Tras el ataque, el imputado huyó del lugar, dejando a la víctima. Al escuchar los gritos, salió de su domicilio y llamó a una ambulancia para que auxilien a su hija. Pero lamentablemente, antes de llegar a la clínica, la señorita Paola falleció debido a las 8 puñaladas recibidas. De acuerdo a las investigaciones preliminares realizadas por el sargento asignado al caso, se efectuó el levantamiento legal del cadáver en la morgue del Hospital San Juan de Dios. El médico forense, el doctor Pedro Vélez Montalvo, tras realizar la autopsia, determinó que la causa de la muerte fue por hemorragia interna masiva y shock hipovolémico de herida abierta en el abdomen producida por un objeto punzocortante, un cuchillo. De igual forma, consta en el cuaderno de investigación, la revisión se observa claramente al imputado perpetrando el ataque. Cabe recalcar también que la participación del investigador, el sargento Juan Mamani Blanco, quien elaboró un informe técnico de investigación participando activamente en la recolección de los elementos materiales de prueba y en el análisis técnico, aportando elementos clave para que se consolide la teoría del caso por el Ministerio Público. Por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita se disponga la continuación del proceso penal contra el imputado Roberto Parado Huchani por la presunta comisión de delito de feminicidio y se adopten las medidas coercitivas pertinentes a la gravedad del hecho y al peligro de fuga ya demostrado. Cedo la palabra al abogado querellante. Gracias, su señoría. Hago uso de la palabra. Informo a la señora fiscal de materia que el 6 de febrero del 2025 el señor Roberto Parada Huchani se encontraba en la vía pública y se acercó a la señorita Paola Vargas Mendoza al salir de un boliche. Tras una discusión por motivos personales, el imputado actuó de manera violenta, agrediéndola físicamente y causándole múltiples heridas por arma blanca en el abdomen, las cuales resultaron fatales. Este acto de extrema violencia, con una clara intención de causar daño grave, evidencia la conducta dolosa del acusado y la seriedad del delito que se le imputa. Solicito a su señoría que se considere la severidad de los hechos y se proceda conforme a derecho para que sea justicia de este lamentable caso. ¿El Ministerio Público tiene alguna excepción o incidente que presentar? No, sí, señoría, ninguna. Se llama al estrado a la denunciante. Generales de ley, por favor. Bueno, voy a hacer el papel de la querellante también. Marcela Mendoza Paz. Nací el 23 de noviembre de 1970 en la ciudad de La Paz. Soy ama de casa. Mi domicilio está ubicado en la calle La Paz. Mi estado civil, divorciada. Usted ha sido citada por este tribunal para redactarnos todo lo que aconteció. ¿Podría relatar? Sí, su señoría. Mire, esa madrugada, cerca de la 1:30, los gritos desgarradores de mi hija Paola rompieron el silencio de nuestra casa. Salí corriendo y al llegar la encontré tirada en el suelo, con heridas horribles en el abdomen. Llamamos a la ambulancia con el corazón desgarrado, deshecho, pero lamentablemente mi amada hija falleció antes de llegar a la clínica. Víctima, víctima de las 8 pulgadas que le propinó este señor, su expareja. Al principio todo era confusión y desolación. No podía entender cómo había sucedido algo tan terrible. Pero al revisar las cámaras de seguridad de la calle, de verdad se hizo cruelmente evidente que este señor Roberto Parada Huchani, quien con una brutalidad inimaginable la atacó con un cuchillo contra él, pero ya se había dado la fuga. 3 días después,
Gracias a un mandamiento de aprehensión, lo atraparon cuando intentaba escapar por la frontera hacia Argentina y finalmente lo pusieron a disposición de la justicia. Este dolor ha dejado una huella imborrable en mi vida, un vacío que nunca llenará. La pérdida de Paola es un golpe del que nunca... ¿Algo más que agregar? No, nada más, su señoría. Cedo la palabra a la abogada de la defensa. Muchas gracias, su señoría. Respetuosamente hago uso de la palabra para presentar la defensa de mi representado, el señor Roberto Parada Juchani. En primer lugar, permítame ofrecer un breve resumen de los hechos que servirán para contextualizar la defensa de mi cliente. El 6 de febrero, en horas de la madrugada, ocurrió un desafortunado altercado entre mi defendido, Roberto Parada Juchani, y la señora Paola Vargas Mendoza. Es fundamental enfatizar que mi cliente no actuó con intención de causar daño ni con dolo, sino que se encontraba en un estado de legítima defensa, según lo dispuesto en el artículo 11, numeral 1 del Código Penal, quien actúa para repeler una agresión ilegítima, actual o inminente. No incurre en responsabilidad penal siempre que la acción sea necesaria y proporcional. Esa noche, Roberto fue víctima de una agresión verbal y física por parte de la señora Vargas Mendoza, quien se encontraba alterada y en estado de hostilidad. Esta situación provocó en él una reacción instintiva, motivada por la necesidad de proteger su integridad física. Es crucial que se considere que su respuesta estuvo dirigida únicamente a defenderse, sin intención de causar un daño mayor. Además, solicito al tribunal que tenga en cuenta el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 116, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario conforme a la ley. Por lo tanto, la defensa sostiene que, dadas las circunstancias de tensión y la agresión sufrida, el comportamiento de mi defendido se justifica como una reacción legítima y razonable. Finalmente, solicito respetuosamente a los miembros del tribunal que reconozcan la legítima defensa como una causa de exención de responsabilidad penal y que es consecuencia emitida una sentencia absolutaria en favor del señor Roberto Parada Juchani. ¿El abogado de la defensa tiene alguna excepción o incidente que presentar? No, su señoría. Este tribunal llama al estrado al imputado Roberto Parada Juchani, perdón. General, Gracias, señoría. Mi nombre es Roberto Parada Uchani, de nacionalidad boliviana, ocupación comerciante informal, estado civil soltero, con domicilio en el barrio Villa Fátima, calle Litoral número 123. Mi número de carnet es el 8967-457 de Santa Cruz. usted se ha presentado ante este tribunal porque se le acusa del delito de feminicidio. Se hace saber sobre sus derechos constitucionales. Si desea presentar su declaración o abstenerse de ella, ¿desea declarar? Sí, deseo declarar su señoría. Yo seguí a Paola esa noche porque quería hablar con ella. Discutimos y en un momento de desesperación saqué el cuchillo. No quise matarla. Perdí el control y me arrepiento profundamente. ¿El fiscal tiene alguna pregunta? Sí, su señoría. ¿Puede manifestar ante este tribunal qué fue lo que le originó a Paola Vargas Mendoza la madrugada del 6 de febrero? Como le decía, yo la había seguido porque quería hablar con ella. En medio de la discusión, saqué el cuchillo en una desesperación y no quise matarla, solamente perdí el control. ¿En algún momento su defensa presentó un certificado médico legal al que acredite alguna lesión suya o sustente algo que fue usted agredido? No, su señoría. No, ¿Cuenta usted con antecedentes penales? no tengo ningún antecedente. No tengo más preguntas que realizar, su señoría. ¿El abogado creyente tiene alguna pregunta?
No, su señoría. ¿Tiene algo más que agregar a su declaración? Solo lamento profundamente lo sucedido. Está bien, puede retirarse. ¿La abogada del querellante tiene alguna pregunta que realizar? Eso es todo, su señoría. Puede retirarse. ¿La fiscalía tiene alguna prueba de cargo? Sí, su señoría. Por secretaría solicito que se llame al asignado del caso, sargento Juan Mamani Blanco. Generales de ley, por favor. Gracias. Soy el sargento Juan Mamani Blanco, quien elaboró el informe técnico de de investigación especial. Procedimos al levantamiento del cadáver, y la revisión de cámaras y el secuestro del cuchillo con manchas de sangre. Se identificó al imputado en los videos y se realizó un desfile identificativo con resultados positivos. ¿Se realizó algún acto de reconocimiento? Sí, se realizó también el acta de reconocimiento y coincidía con el imputado. ¿Tiene usted pruebas directas de que el cuchillo pertenece al señor Roberto? Sí, sí, como le repito, se hizo la identificación y se hizo el peritaje correspondiente. Se tiene por prestada la declaración, puede retirarse. Se convoca al investigador especial María Quispe Sea. Eh, Yo. Eh, buenas tardes. Mi nombre es María Quispe Sea, mayor de edad, con cédula de identidad 58 97 643, Santa Cruz, de nacionalidad boliviana, soltera, de 24 años de edad. Licenciada en criminalística, con domicilio real ubicado en el barrio 4 de Noviembre, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, funcionaria pública en ejercicio, desempeñando funciones como investigadora especial en la División de Escenas del Crimen de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELCB de Santa Cruz. ¿Jura o promete decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuera preguntado conforme a la ley? Sí, juro, señor juez. ¿Puede indicar qué acciones realizó en apoyo a la investigación? Claro que sí. Se llevó a cabo el allanamiento, la requisa y el secuestro del arma, la cual fue enviada al laboratorio para su análisis forense. También se revisaron las cámaras de seguridad que permitieron identificar al señor Roberto Parada Juchani como el actor del incidente. Además, elaboré también un informe técnico sobre el lugar de los hechos. Todo esto respalda la hipótesis del Ministerio Público, que el acusado siguió a la víctima, le esperó, discutió con ella y la agredió con el cuchillo, el cual fue encontrado en el lugar de los hechos. ¿Existen pruebas de que hubo alguna discusión previa o una provocación? Claro que sí, la grabación muestra un forcejeo y una agresión directa del imputado hacia la víctima. La víctima no lo provocó, trató más bien de escapar. Ante su autoridad, señora Presidente, quisiera judicializar este objeto contundente como la prueba número 1. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. ¿El Ministerio Público tiene alguna otra prueba de cargo que presentar? Sí, su señoría, solicito que por secretaría se llame al médico forense, el doctor Pedro Gener- Vélez Montalvo. Generales de ley, por favor. Karen. El ilustre tribunal tendrá un receso de 10 minutos, por favor, todos de pie. Por favor, todos de pie, hace su entrada el tribunal, el ilustre tribunal, señor juez. Buenas tardes, generales de ley. Por favor, el médico forense. Gracias, señoría. Me identifico, yo soy el doctor Pedro Vélez Montalvo. Tras realizar la autopsia, determino que la causa de la muerte fue una hemorragia interna masiva y un shock
hipovolémico de una herida abierta en el abdomen, producida por un objeto cortopunzante, un cuchillo. De igual forma, consta que en el cuaderno de investigación en la revisión de las cámaras de seguridad, donde se observaba al imputado penetrando, perpetuando el ataque con el arma blanca misma que fue identificada durante el peritaje. Puede retirarse del estrado el médico forense. ¿El Ministerio Público tiene alguna otra prueba de cargo que presentar? No sé, señoría. Se cierra el término probatorio y se abre el término de debate y de conclusiones. Cedo palabra al Ministerio Público. Señor presidente, miembros del Tribunal de Sentencia, en consideración a los hechos fácticos y a las pruebas de cargo ofrecidas por el Ministerio Público, mismas que han sido valoradas objetivamente durante el desarrollo del desfile probatorio, hoy nos encontramos en condiciones de afirmar con certeza y con convicción jurídica que el ciudadano Roberto Parada Huchani es autor del delito de feminicidio previsto y sancionado por el artículo 252 bis del Código Penal boliviano, en perjuicio de la que en vida fue la joven Paola Vargas Mendoza. Durante la etapa probatoria se han demostrado de manera clara y contundente que el acusado, con premeditación y dolo, utilizando un arma blanca, procedió a acertarle 8 puñaladas a la víctima en la región abdominal, causándole una hemorragia interna masiva que derivó en su muerte antes de recibir atención médica, como se ha corroborado a través del informe de autopsia emitido por el doctor forense, doctor Pedro Vélez Montalvo, sin que me diera motivo alguno. Se cierra el término de conclusiones. En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, el Tribunal de Sentencia número 1 de Sentencia de Capital del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el juicio del 30 de mayo del 2025, con la participación de juez Enrique Molina Morón, juez presidente, fiscal Lisset Estrada Zanga como funcionario del Ministerio Público, abogado doctora Eli Jazmín Arteaga como abogado patrocinante, abogado doctora Adriana Pareja Cuellar como abogado de la defensa, secretaria doctora Karen Osuna Almanza como funcionaria de secretaría, imputado Roberto Parada Huchani, nació el 12 de enero de 2005 en la ciudad de Santa Cruz, cédula de identidad 13156963 Santa Cruz, domicilio en barrio Los Pinos, calle Las Retamas número 987, de ocupación comerciante. En virtud de la jurisdicción que por ello ejergo, pronuncio la siguiente sentencia. Ante este tribunal se ha presentado la acusación formal por el representante del Ministerio Público, la doctora Lisset Estrada Zanga, en contra del imputado Roberto Parada Huchani por el delito de feminicidio previsto y sancionado por el artículo 252 bis del Código Penal y los artículos 4, 5 y 6 del mismo cuerpo legal. Considerando que el Ministerio Público fundamenta su imputación, indicado que el imputado Roberto Parada Huchani fue la persona que ocasionó la muerte con un arma blanca, cuchillo, contra la integridad física de la occisa Paola Vargas Mendoza, causándole 8 heridas punzocortantes en el abdomen que provoca una hemorragia interna severa y que derivaron en su fallecimiento antes de recibir atención médica especializada. Considerando que la víctima fue atacada en circunstancias que evidencian un claro estado de vulnerabilidad, ya que el imputado, quien mantenía una relación de expareja con la víctima, la abordó y la atacó sin mediar provocación justificada ni defensa propia, constituyendo así un acto doloso y feminicida. Por tanto, este tribunal primero del Distrito Judicial de Santa Cruz y en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejergo, condeno al imputado Roberto Parada Huchani por ser el autor principal del delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 252 bis del Código Penal a 30 años de reclusión mayor en su grado máximo a cumplir en el Centro de Rehabilitación de Palmasola. Regístrese, archivo así, cúmplase.